Buenos días a todos. Disculpas por la demora. Mi nombre es Fabiola Bordón. Soy gerente de Mon Paraguay y en este webinar estaremos hablando sobre las ventajas de la base tributaria aquí en Paraguay, que son las tasas del 10% que afecta al IVA, que es el impuesto mensual, y el impuesto a la renta, que es el impuesto a las ganancias empresariales y a la renta de manera personal. Bueno, estaremos comenzando aquí con el primer impuesto que estaremos hablando es sobre el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Como les comenté, este impuesto está afectado al 10%, es el impuesto mensual que afecta a las ventas de las facturaciones de una empresa o de una persona natural. En nuestra legislación hablamos sobre que el impuesto del IVA grava todas las fases de la comercialización del bien hasta que llegue al consumidor final, pero no graba la totalidad de cada venta en forma independiente, sino como su nombre lo indica, exclusivamente sobre el valor añadido en cada etapa por cada agente económico. Es decir, cuando uno pacta el valor sobre un bien, por decirlo, por decirles, un valor de $1000 sería el valor del bien. Se le añade el IVA del 10%, que va a ser, en este caso, 100. 1100 sería el importe de esa factura. Entonces, ¿qué viene a ser el IVA? Viene a ser el IVA que se declara en los comprobantes de ventas al vender un producto o un servicio, porque los servicios personales y los servicios prestados están afectados al IVA. Bueno, ¿qué grava el IVA? Grava la enajenación de bienes, la prestación de servicios también, pero de servicios prestados por empresas también. Pues. Los de carácter personal están también afectados a este impuesto. Y las importaciones de bienes. ¿Quiénes serían los contribuyentes de este impuesto? Los contribuyentes serían todas las personas físicas, naturales, que prestan en servicios personales y también por la explotación de una empresa unipersonal, porque en las empresas, una sola persona puede constituir una empresa unipersonal y siendo persona natural. También serán contribuyentes en las sociedades en general, asociaciones, corporaciones, mutuales, cooperativas, fundaciones, entre otros. También serán contribuyentes de este impuesto en las sucursales o agencias de entidades constituidas en el exterior, cuando la renta esté vinculada a lo que proviene desde Paraguay. Entes autárquicos, empresas públicas, ya eso afecta aquí dentro del territorio nacional, las entidades descentralizadas, también los contribuyentes del impuesto a la renta a los no residentes, cuando sus operaciones estén afectadas a la renta en el territorio paraguayo, y los importadores casuales. Bien.
Hablemos sobre la parte de territorialidad. Eh, eh, Aparte de esto, en nuestra legislación nos basamos en el criterio de territorialidad. Estarán grabadas las enajenaciones de bienes situados en el país, las prestaciones de servicios realizadas en el territorio nacional y la introducción efectiva de bienes al país, todo lo que afecte dentro del territorio paraguayo. Es importante tener estos criterios para poder eh, decidir la afectación de este impuesto. Si es utilizado y aprovechado la renta dentro de Paraguay, entonces sí es de fuente paraguaya esta renta y está afectado a este IVA, que el IVA es del 10%. ¿Cuándo nace la obligación? Esta obligación nace del hecho imponible. Se producirá con alguno de estos cuando ocurra lo primero, que puede ser la bien o la prestación del servicio, percepción del importe total o parcial del bien o del servicio, vencimiento del plazo previsto para el pago del servicio. En las importaciones, el nacimiento de la obligación tributaria se produce en el momento de la numeración de la declaración aduanera de los bienes en, en aduana. También está afectado a este IVA. Y es este IVA, una vez que se pague un IVA en aduana, tenemos como un crédito a favor. Bueno, en las operaciones, ¿qué es lo que afecta a este IVA? Por el precio devengado cuando se pacta en la entrega de los bienes o la prestación del servicio. En ese momento es en donde se constituye el impuesto del IVA. Y es importante comentarles que tenemos también la tasa del 5%. Para que tengan conocimiento de esto, tenemos el 5% está afectado al arrendamiento de inmuebles que son destinadas exclusivamente a vivienda. No así cuando se arrienda un inmueble para la parte comercial. En ese sentido, el IVA estará afectado por el 10%, pero para las viviendas es del 5%. También está afectado por este IVA, para que conozcan, del 5%, la enajenación de bienes inmuebles, la venta de inmuebles. 5% también para la enajenación e importación de los productos de la canasta familiar, que son fideos, arroz, aceite, huevo, harina, entre otros, todo lo que es de uso comestible eh, doméstico. Y del 5% también para los productos agrícolas y frutícolas. Tenemos los productos agrícolas, hablamos sobre el trigo, la yerba mate, aceite, harina. Todos estos productos están afectados para su venta por el 5%. Los productos hortícolas también están afectados por el 5%, que pueden ser la lechuga, locote, tomate, zanahoria, y los productos frutícolas, que son las frutas, coco, durazno, entre otras frutas. Estos productos están afectados al 5%. Para conocimiento de lo que es el IVA, afectado al 5 y al 10%. El 5% también está afectado a la enajenación de importación de los productos pecuarios, que es el ganado, vivo, vacuno, equino, caprino, ovino,
y otros animales de la fauna, piscícola y avícola. Todos estos también están afectados al 5%. La enajenación y importación de productos que estén registrados como medicamentos, los medicamentos también de uso humano, están afectados al 5%. De todo lo hablado del 5%, los demás casos a los que se quedan dedicar afecta al 10%. Este impuesto se declara de manera mensual. ¿Y cómo se determina el pago de este impuesto? Que es la diferencia entre el IVA débito, que es la suma de las ventas facturadas, y el IVA crédito, que es la suma de las compras realizadas, que estén debidamente documentadas, para que esto se pueda deducir y obtener de esa manera el impuesto a pagar al fisco, cuando el IVA débito sea superior al IVA crédito. Puede suceder también el caso que tengamos más gastos y menos ventas, entonces en ese caso tenemos un IVA crédito a favor que podemos utilizarlo en nuestra siguiente declaración y vamos descontando para el pago de este impuesto que se declara de manera mensual el 10% de una renta neta. Bueno, también tenemos las exoneraciones de este impuesto, que son, estarán exoneradas del impuesto las monedas extranjeras y valores públicos y privados, que incluirá la enajenación de acciones o cuotas, parte de sociedades, la cesión de créditos, bienes de capital amparados por la ley, la ley 6090, que es una ley especial para incentivos de inversiones en los periódicos, libros, publicaciones en papel o cualquier medio electrónico. Todo esto también están exonerados de este impuesto. Las revistas, eh, lo que son de manera cultural, científica, educativa, estos materiales están exentos. Computadoras portátiles y suministros destinados a programas del Ministerio de Industria, perdón, el Ministerio de Cultura, de Educación y Cultura. Bienes donados a los fundadores, asociaciones y demás entidades sin fines de lucro que se dediquen a la educación reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura, que es el MEC. Todo esto también están en todo lo que es la parte de educación, están exonerados del impuesto. Los juegos de azar también están exonerados, lo contempla la ley 1016/97. Los combustibles derivados del petróleo, estos están exentos del pago de IVA. Combustible, ya sean la nafta, el alcohol, estos también están exonerados de impuestos. Las transferencias de bienes por reorganización, fusión, absorción, divisiones y transformaciones de empresas. Las transferencias en concepto de aporte de bienes, muebles o inmuebles para la constitución o el aumento del capital de empresa. Bueno, también los servicios, los de servicio, las prestaciones de servicios, que son los intereses de valor público y privado, las operaciones con instrumentos financieros derivados, los servicios de fletes, también es importante que eso también sepan que lo prestado eh, por la exportación de bienes están exonerados de este impuesto. La exportación está exonerado de impuesto de IVA. Los depósitos en las entidades bancarias, financieras, cooperativas, mutuales y entidades financieras. Entre otros, tenemos, como ya habíamos comentado, los servicios de enseñanzas,
y los servicios de transporte público de pasajero urbano e interurbano, cuyo itinerario total de ida y vuelta autorizado por el organismo competente no sea mayor de 100 kilómetros. Estos no pagarán IVA, están exonerados. Las importaciones también están exonerados de este impuesto. Los bienes cuya enajenación se exonera en el punto 1. Los bienes considerados de equipaje introducido en el país por viajeros, en concordancia con el Código Aduanero. Los bienes introducidos en el país por miembros del cuerpo diplomático consular de organismos internacionales acreditados ante el gobierno nacional conforme a las leyes vigentes. O sea, los cuerpos consulares, los miembros diplomáticos no pagan este impuesto. Los bienes de capital de aplicación directa en el ciclo productivo, industrial o agropecuario realizados por los inversionistas que se encuentran amparados por la ley 6090, que es de incentivo a la inversión. Esta ley. En su mayoría están exonerados todo tipo de impuesto en el territorio paraguayo. Las entidades, las unidades nuevas de ómnibus de transporte público de pasajeros con capacidad mínima de 30 pasajeros sentados ingresados en el país en el marco del plan de renovación de buses desarrollado por el gobierno nacional. Bueno, esto tampoco estarán pagando IVA. Y las demás exportaciones de bienes. A este efecto, el contribuyente deberá conservar la copia de la documentación correspondiente debidamente contabilizada sin perjuicio de exigir otros instrumentos que demuestren el arribo de la mercadería al destino previsto en el extranjero. Esto cuando se trate de una exportación de bienes. Es decir, estará exento del IVA. A falta de la referida documentación, se presumirá de derecho que los bienes fueron enajenados en el mercado interno, debiendo abonarse el IVA. Debe portar el documento del transporte de carga cuando se realice una exportación. La enajenación de bienes y servicios prestados por las asociaciones, federaciones, mutuales, las entidades religiosas y partidos políticos reconocidos legalmente. Así también estará exonerada la prestación de las cuotas sociales, los ingresos por la venta de entradas, espectáculos culturales, deportivos, organizaciones solamente por dichas entidades, los servicios religiosos de culto y los aportes en concepto de diezmo. Todo esto están exonerados del impuesto al valor agregado, que es el IVA. Bien. Bueno, ya habíamos comentado que también las exoneraciones están en todo lo que respecta a la parte de enseñanza educativa. Bueno, ahora hablemos sobre el IRE, para su sigla IRE, que corresponde al impuesto a la renta empresarial, que son para las empresas, sociedades en general. Y el IVA de este impuesto es del 10%. Bueno, el hecho generador de este impuesto es que grava todas las rentas, los beneficios o las ganancias que sean de fuente paraguaya. ¿Y de qué actividades serían las económicas? Las que se dedican a la prestación de servicios, a a la venta de bienes, también incluidas las que son las agropecuarias, las comerciales, industriales, también la de servicios prestados por empresas, excluido las rentas grabadas por el impuesto a la renta personal, que es para personas naturales.
Bien. ¿Quiénes serán contribuyentes? Según el artículo 2 de nuestra ley, que es la 6.380, que habla sobre nuestras normas tributarias, eh, nos menciona quiénes serán los contribuyentes de este impuesto del IRE, el impuesto a las empresas. Serán las empresas unipersonales y las sucesiones indivisas de los propietarios de estas empresas. Las sociedades simples, las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en el comandita por acciones, las sociedades de capital industria, los consorcios constituidos para la realización de una obra pública, también serán contribuyentes de impuestos, las asociaciones, corporaciones, las fundaciones, las cooperativas y las mutuales, también las estructuras jurídicas transparentes en la forma y condiciones establecidas en el presente capítulo, también las empresas públicas, entes autárquicos, entidades descentralizadas y sociedades de economía mixta. Y las sucursales de agencias o establecimientos permanentes de personas domiciliadas o entidades constituidas en el exterior que realicen actividades grabadas en el país. Bueno, eh, para que nosotros sepamos cuál sería la afectación de este IVA, ya que nos basamos en el criterio de la fuente de territorialidad, nuestra ley, la 6.380, en su artículo 6, nos menciona que serán de fuente paraguaya, constituirán rentas de fuente paraguaya las que provienen de actividades desarrolladas en la República, de bienes situados o de derechos utilizados económicamente en la misma. Es decir, lo que esté utilizado y afectado, que sea aprovechado y utilizado dentro del territorio paraguayo, para nosotros es de fuente paraguaya. Nos basamos en el criterio de territorialidad para que esté afectado a este impuesto. Además, se considera rentas de fuente paraguaya las provenientes ¿de qué servicios prestados en el país en concepto de asistencia técnica, publicidad, propaganda, servicios técnicos y logísticos, que también serán contribuyentes de este impuesto, la cesión de uso de bienes y derechos cuando sean utilizados o aprovechados en el país, aún en forma parcial. Los intereses, comisiones, rendimiento, ganancia de capital provenientes de títulos y de valores mobiliarios, así como los provenientes de financiaciones o préstamos realizados a favor de personas o entidades del exterior cuando la entidad emisora o prestadora esté constituida o resida en el país. ¿Por qué esto debe pagar este impuesto? Porque el capital se haya aportado en el extranjero, entonces corresponde de fuente paraguaya. Por eso estará afectado a este impuesto. Los intereses, comisiones, rendimiento, ganancia de capital depositado en entidades bancarias o entidades financieras o privadas en el exterior, así como la diferencia de cambio y los dividendos o utilidades netas obtenidas en carácter de socio accionista de entidades del exterior, cuando la entidad inversora o beneficiaria esté constituida o resida en el país. Eh, En este caso también nos ampara para no pagar este impuesto, nos ampara en los convenios, los tratados internacionales, que es para evitar la doble imposición. Entonces, lo que ya se pudo haber pagado en el extranjero, ya no se paga aquí dentro del territorio paraguayo, pero se debe demostrar con el comprobante de pago. Ya se realizó el pago del impuesto a la renta por ganancia de capital. En las operaciones de seguro o reaseguro que cubran el riesgo en el país
o que se refieran a personas o entidades que al tiempo de la celebración del contrato residan en el país. Es decir, si el contrato es celebrado dentro de Paraguay, este va a estar afectado por este impuesto, que la tasa es del 10% de manera general. En las operaciones de transporte internacionales de bienes o personas, excluidas las que tengan eh, origen y destino en otro destino o jurisdicción. Es decir, cuando hacemos un transporte de carga internacional, el país de origen es Paraguay. El país de destino, por ejemplo, puede ser Brasil. Entonces, esa porción va a ser que esté afectado a este IVA por por el trayecto que tiene desde Paraguay hasta Brasil. Ahora, si se quiere seguir transportando los bienes, por ejemplo, de Brasil a Uruguay, ya no está afectado por este impuesto, porque eh, ya es fuera de la jurisdicción de Paraguay. Bueno, las operaciones con instrumentos financieros derivados cuando la entidad inversora o beneficiaria esté constituida o radicada en el país. Bueno, es por eso que nosotros, como les mencioné, hablamos de la territorialidad. Por eso es importante hacerse la pregunta si es aprovechado o utilizado la renta dentro de Paraguay para que esté afectado a este impuesto. Asimismo, se considera renta de fuente paraguaya las obtenidas por la realización de actividades en el exterior no comprendidas en los umbrales precedentes por parte del contribuyente de este impuesto, salvo que la misma el contribuyente haya pagado el impuesto en el exterior, un impuesto a la renta, cualquiera sea su denominación, o una tasa igual o superior a este impuesto. Para este efecto y a fin de evitar la doble imposición internacional, se aplicará lo dispuesto en el artículo 134 de la ley, de la presente ley, que es la 6.380, que es nuestra normativa tributaria. Y la administración tributaria establecerá los requisitos y el procedimiento para la demostración del pago. Entonces, si ya pagó un impuesto a la renta por su ganancia de capital en el exterior, ya no debe pagar dentro de Paraguay ese mismo impuesto. Pero debe demostrar, como le comenté, con la boleta de pago. Bueno, este impuesto, su ejercicio fiscal, se liquida al cierre del 31 de diciembre de cada año civil para este tipo de actividades que los contribuyentes del impuesto a la renta empresarial del régimen general que realicen las actividades económicas señaladas más abajo podrán optar por la siguiente fecha de cierre fiscal. Únicamente podrán optar por esta fecha de cierre los ingenieros azucareros, cooperativas que industrializan productos agropecuarios. Su cierre para la liquidación de este impuesto es el 30 de abril del año civil. Y para las empresas de seguro y reaseguros, así como las industrias de cervezas y gaseosas, su año de cierre fiscal será el 30 de junio de cada año civil. Lo demás son todos al 31 de diciembre, pero debe cumplir el periodo de un año. Pero para la liquidación de su impuesto tenemos estos cierres, sea el 31 de diciembre, 30 de abril o 30 de junio, dependiendo de la actividad de cada empresa. Bueno, hablemos sobre elementos
es lo que nos menciona en esta ley, en la ley 6.380, está en su artículo 23, que la liquidación jurada y pago, el impuesto se liquida por una declaración en forma y condiciones que establezca la administración tributaria, en la que faculta para establecer las oportunidades en que los contribuyentes y responsables deberán presentarle a efectuar el pago del impuesto correspondiente. Y como le había comentado, que el impuesto en su vencimiento, eh, eh, dependiendo de la actividad, puede ser el 31 de diciembre, 30 de abril o 30 de junio. Para la liquidación jurada, o sea, es decir, la presentación jurada, la declaración, la presentación jurada y el pago de ese impuesto. Asimismo, podrá exigir la presentación de los estados financieros conforme a los requisitos y condiciones que establezca la reglamentación, que son los estados financieros, que es el balance, el estado de resultado, variación del patrimonio neto, cuadro de revalúo y depreciaciones de bienes, el activo fijo. Esto también podrá requerir la administración tributaria, los efectos en quienes estén afectados a este impuesto del IVA. Dicho documento debe coincidir con los presentados, lo cual se deberá establecer mecanismos de certificación. Bueno, también tenemos los anticipos y las retenciones para este impuesto. Los anticipos de impuesto a la renta eh, es lo que se va anticipando de lo que se declaró el periodo anterior. Por ejemplo, decirle la renta del año 2022, lo que yo ya había pagado impuesto a la renta el año pasado, por decirlo, en $10.000, este año ya voy anticipando para mi ejercicio presente. Entonces son cuatro anticipos en el año que se va ingresando. Bueno, seguimos con el marco legal regulatorio de lo que nos menciona la Administración Tributaria. Información es lo que se prepara y se presenta para este impuesto. Se presenta la declaración jurada, que es el formulario anual, tiene un vencimiento, que ese vencimiento sería el 30 de abril de cada año. Además, debe presentar, como les comenté, según Resolución General 49/14, debe presentar también los documentos de declaración informativa, que es el balance, el estado de resultado, flujo efectivo, operación del patrimonio neto y las notas a los estados financieros. Esto se presenta a la Administración Tributaria por medio del sistema que ellos nos proveen, que en este caso se llama Geshoka. Eso está en el idioma guaraní, y se valida la información en el Manangatú. El Manangatú es también un sistema de la administración tributaria en donde el contribuyente presenta todas sus obligaciones fiscales correspondientes a un calendario de acuerdo al vencimiento de de su identidad tributaria. Por ejemplo, cuando un contribuyente tiene la terminación de su entidad tributaria cero, va a tener que presentar todas sus obligaciones tributarias el 7 de cada mes. De cada mes cuando sea IVA. Ahora, cuando sea renta, es en abril. Entonces va a presentar el, el 7 de abril. Cuando su terminación sea 1, va a presentar el 9. Cuando sea terminación 2, va a presentar el 11 y así sucesivamente, hasta llegar al 9, que es el último vencimiento,
determinación 9, su declaración es jurada a vencer, debe presentar el 25 de cada mes, cuando hablamos de impuesto del IVA, que es el mensual. Pero cuando hablamos de impuesto a la renta, que es el anual, eso presenta con terminación 9 el 25, que es el día 25, que es la última presentación del calendario perpetuo. Bueno, también para este impuesto tenemos algunas exoneraciones que vamos a estar mencionando rápidamente. Estas exoneraciones, de acuerdo al artículo 25 de la ley 6.380, nos habla que cuáles estarán exonerados del impuesto a la renta empresarial. Los intereses y las utilidades provenientes de los títulos de la deuda pública, de todo lo que afecta a la parte eh, de entidades públicas. Los servicios de enseñanza inicial, ya habíamos comentado también esto, que la parte, como tampoco está afectado a la parte de IVA, tampoco está afectado a la parte de renta. Los dividendos y las utilidades que estén grabados por el IDU, ¿que es el IDU? Es el impuesto a los dividendos y utilidades que se obtengan en carácter de accionistas, empresas consorciadas o de sociedad anónima, también las sociedades de responsabilidad limitada, sociedades comanditas por acciones y las sociedades simples y la sociedad de capital, industria o de consorcio constituido en el país. Cuando paguen dividendos, lo que pagan dividendos, entonces están exonerados del pago del impuesto. Es decir, los accionistas no pagan el impuesto, porque el impuesto a la renta quien paga es la empresa, pero los accionistas sí pagan el impuesto a los dividendos y utilidades. Es otro impuesto, que es el IVA. Los excedentes de las entidades cooperativas provenientes de operaciones con sus socios y cooperativas entre sí, así como los excedentes que se destinan a la reserva legal, al Fondo de Educación y el aporte para el sostenimiento de la federación o de las federaciones a las que está asociada la cooperativa en los límites previstos en la ley 348. Bueno, también tenemos las operaciones de fletes internacionales que ya habíamos comentado. En las prestadoras por la empresa transportadora destinada a la exportación de bienes, se entenderá que por empresa transportadora la que emita la documentación internacional y respaldo de transporte, tales como la carta de porte por carretera, conocimiento de embarque, carta de porte aéreo. Todo es, cuando realiza operaciones internacionales de flete, debe portar estos documentos para que pueda demostrar que es una empresa prestadora de transporte, para que esté exonerado de este impuesto y no lo pague en este caso el IRE. Los intereses percibidos en el Banco Central del Paraguay por la colocación de letras de regulación monetaria y cartas de compromiso. Estos no están afectados tampoco a este IVA. Los intereses, rendimiento, valoración y las utilidades provenientes del mayor valor obtenido en la negociación de títulos, valores en la bolsa de valores regulada por la Comisión Nacional de Valores. Esto tampoco van a estar afectados, están exonerados. Los rendimientos provenientes de valoración de la cuota de participación o el mayor valor de la negociación o de la liquidación en la misma. Los fondos patrimoniales que estén previstos en la ley 5.452/2015. También estarán exoneradas de rentas obtenidas por organismos oficiales de países extranjeros o condiciones de reciprocidad o por organismos internacionales o derecho público que integre el Paraguay, siempre que provengan de actividades realizadas en el marco de sus fines, para los cuales fueron creados. Bueno, esto debe estar bien enunciado. Las entidades religiosas que son reconocidas por autoridades competentes, provenientes de culto, los servicios religiosos, que ya hemos comentado también que el IVA tampoco está afectado,
tampoco para este impuesto del IRE, están exonerados. Las asociaciones, federaciones que realizan actividades de bien social también están exonerados. Bueno, esto para que tengan una idea de lo que es la exoneración de este impuesto. También están exoneradas la percepción de las cuotas sociales, los ingresos por la venta de entidades, que ya habíamos también comentado, la venta de entradas a espectáculos públicos, deportivos, culturales, y eh, la exoneración prevista en el presente inciso no se aplicará cuando se realicen algunas de las siguientes actividades de manera permanente y con carácter empresarial: consignación de mercaderías, transporte de bienes o de personas, préstamo o financiaciones, vigilancia y similares, restaurantes, hoteles, moteles, similares a agencias de viajes, fúnebres y otras actividades conexas, lavado, limpieza y teñido de prenda y demás, bienes general, publicidad, construcción, sesión de uso de espacio, cartelería, servicio de catering, sesión de derecho deportivo. Estos son de solicitantes profesionales. Bueno, esto no estarán exonerados. Y la reglamentación establece en los términos y condiciones aplicables al presente numeral. Bueno, estos son otros ítems que ya no les comenté para no llenar tanto, ya que no estamos enfocados más en la parte internacional. Bueno, hablemos sobre este impuesto, que es el impuesto eh, a la renta por servicios personales. Lo llamamos el IRP, que son sus siglas. Esto afecta a las personas naturales. ¿Qué grava este impuesto? Grava las rentas obtenidas por personas físicas y estarán comprendidas las rentas y ganancias de capital, y estarán excluidas las rentas gravadas por el IVA, que es el IDO, el impuesto a los dividendos y utilidades. La renta derivada de la prestación de servicios personales independientes y en relación de dependencia. Es decir, también los empleados que estén en relación de dependencia, que estén en nómina, también estarán afectados a este impuesto, siempre y cuando sus ingresos sean superiores a lo que la reglamentación tributaria nos asigna. Bueno, ¿quiénes son los contribuyentes? Por las sucesiones indivisas será contribuyente hasta el momento en que se produzca la adjudicación de bienes. Es decir, cuando uno recibe alguna herencia, en este caso, entonces uno debe ser contribuyente de este impuesto. Padres tutores por las rentas obtenidas por quienes se encuentran a su cargo. Es decir, cuando un menor de edad eh, recibe una herencia, en este caso los padres serán los contribuyentes. Y las personas físicas con residencia en Paraguay. Las personas físicas naturales con residencia en Paraguay, en este caso son para las personas del exterior. Una persona extranjera con residencia en Paraguay puede tributar este impuesto, siempre y cuando sus rentas sean obtenidas dentro del territorio paraguayo. Por ejemplo, cuando una persona del exterior obtenga una renta en Paraguay, ya sea una remuneración por ser por ser director o representante legal también, al tener su residencia permanente en Paraguay, puede tributa este impuesto. Tributa también el impuesto del IVA y también tributa el impuesto a la renta personal. Esto afecta a la empresa. Es decir, cuando
Cuando el director es también a la vez accionista, dueño de una empresa y como director todos los meses percibe una remuneración. Entonces, su propia empresa le va pagando una remuneración de manera mensual. Este contribuyente extranjero obtiene su residencia en Paraguay, obtiene su identidad tributaria, declara el IVA, el impuesto mensual, y declara el impuesto a la renta personal. Al emitir esa factura, es para la empresa un gasto, para su propia empresa. Es un gasto que va deduciendo el impuesto de IVA de la empresa y va deduciendo el impuesto de la renta de la empresa al emitir su factura personal, un director, por decirlo. Bueno, las personas de nacionalidad paraguaya por su condición, todo esto también van a ser en contribuyentes de este impuesto. Acá hablamos sobre los extranjeros que reúnan condiciones establecidas en este numeral y que tengan su residencia habitual en el territorio nacional, ellos serán contribuyentes de este impuesto. Pero no serán contribuyentes del presente impuesto a condición de reciprocidad internacional, salvo que exista una norma de aplicación específica derivada de los tratados internacionales, en los que Paraguay sea parte. Bueno, en el caso que haya un tratado internacional, en ese caso se revisa y si la persona del exterior va a tributar este impuesto o no es necesario. Pero en su mayoría, en los extranjeros, al tener su residencia en Paraguay, obtiene una renta, un salario, una remuneración por su actividad habitual aquí en Paraguay, entonces está afectado a este impuesto de renta personales y le da la posibilidad de poder descontar todos sus gastos de manera particular para el pago, para la deducción de ese impuesto. Les comenté que es el 10%. Tenemos una escala eh, con respecto a eh, con respecto a lo que perciba. Tenemos la escala de este impuesto que va del 8 al 10%. Son escalas sucesivas de acuerdo al ingreso. Bueno, estos también serán contribuyentes de este impuesto de las asociaciones indivisas. En el artículo 50 habla sobre esto. Dice, las asociaciones indivisas serán contribuyentes hasta el momento de que se produzca la adjudicación de los bienes. Los herederos y cesacinarios serán responsables solidariamente por el cumplimiento de la obligación tributaria inherentes al patrimonio del causante en la proporción de su participación en dichos bienes. También las sociedades conyugales, cuando hablamos de matrimonios, tratándose de sociedades conyugales, los cónyuges son considerados contribuyentes individualmente. Bueno, hablamos también sobre la territorialidad de este impuesto. Serán grabados por este impuesto las rentas de fuente paraguaya provenientes de actividades desarrolladas en la República, de bienes situados o de derecho utilizado económicamente en la misma. Se considera fuente paraguaya los rendimientos de capital mobiliarios originados en depósito, préstamo y en general en toda colocación de capital o de crédito de cualquier naturaleza en el país. Las retribuciones por la prestación de servicio personal en relación de dependencia o no, que el Estado pague o acredite a los contribuyentes de este impuesto. Las retribuciones por la prestación de servicio personal de cualquier naturaleza desarrollada
fuera del territorio nacional por parte del contribuyente de este impuesto, siempre que tales servicios sean prestados a contribuyente del IRE o del impuesto a la renta personal. ¿Qué más se encuentra grabada por esta renta? Las remuneraciones por prestaciones personales independientes. Es si una persona física cuando tiene en su identidad tributaria puede emitir su factura para al prestar un servicio, ya sea profesional o prestaciones o servicios personales, como le comenté en el caso de un director o en el caso de un profesional, emite su factura, está afectado al IVA y está afectado a este impuesto, cuando es de manera natural, persona física. Los sueldos, salario, bonificación o viático, no sujetos a rendición de cuentas. Solamente estarán entonces afectados a este impuesto por los salarios y bonificaciones. Los sueldos, salario, bonificación y otras remuneraciones de los miembros de la tripulación de naves. Bueno, estos son los empleados que estén en nómina. Las rentas correspondientes a regímenes de incentivos de retiro establecidos para funcionarios públicos. También estos estarán afectados ya de manera local. Cualquier otra remuneración percibida en dinero o especie de acuerdo a las condiciones del Código Laboral. Una vez que su ingreso sea superior a los 80 millones, que aproximadamente en $10.000, estará afectado a este impuesto. A ver. ¿Cuál es elemento cuantitativo? Eh, cómo se determina? Se configura al cierre del ejercicio fiscal de que coincida con el año civil. Bueno, la liquidación de impuestos es el 30 de marzo de cada año, es de manera anual. Para la imputación de las rentas se considera el criterio de lo percibido. Una vez que perciba, entonces ahí está afectado a este impuesto para los costos y gastos de lo efectivamente realizado. Para poder descontar este impuesto cuando uno paga, eh, lo puede hacer la deducción para este impuesto. Porque ocurre el caso que hacemos compras a crédito, pero no hacemos efectivamente el pago en ese momento. Entonces, el pago se hace, puede ser a 30 días, a 60 días, entonces en ese momento recién podemos deducir este costo o gasto. Bueno, aquí le hablo sobre las tasas de este impuesto, que es la renta personal. El impuesto correspondiente a las rentas derivadas de las prestaciones de servicios personales se determinará mediante la aplicación de tasas progresivas vinculadas a una escala de renta neta. A tal efecto, se aplicará a la proporción de la renta neta comprendida en cada tramo de la escala la tasa correspondiente a dicho tramo. Por ejemplo, esto está cotizado así aquí en guaraníes. Cuando su renta neta sea 50 millones aproximadamente, le digo en dólares, su tasa va a ser del 8%. Aproximadamente este 50 millones al tipo de cambio en dólares, aproximadamente en $7.000. Bueno, cuando su ingreso sea una, ya un acumulado, ¿verdad? De $7.000, va a pagar un impuesto del 8%. Cuando sea mayor de los $7.000 hasta 150 millones de guaraníes, que es una en dólares, $21.000 aproximadamente, va a pagar una tasa del 9%. Cuando ya sea mayor a los $21.000, su renta neta va a pagar el 10%. Entonces, es por eso que nos da esta posibilidad de pagar
con respecto a los ingresos que tiene una persona natural, persona física. El impuesto a pagar será determinado por la suma de todos los montos resultantes de la aplicación de las tasas de manera progresiva. Es decir, hasta 50 millones va a pagar 8%. Pasado todos los 50 va a pagar 9%. Entonces, eh, esa sería la manera de liquidar este impuesto. Dice, en caso de que los ingresos brutos del contribuyente provenientes de la prestación de servicios personales no superen los 80 millones, que es aproximadamente $10.000, en el ejercicio fiscal, el mismo deberá cumplir las obligaciones formales del impuesto conforme lo establezca legalmente, lo establezca la reglamentación, pero no está obligado al pago del impuesto. Bueno, eh, es decir, cuando no supera en los $10.000, igual debe presentar este impuesto, pero no está obligado a pagar. ¿Por qué? Porque sus ingresos fueron inferiores a los $10.000. Pero está afectado a un futuro, cuando sus ingresos superen, a este impuesto a la renta personal. Bien, bueno, este sería un ejemplo de la aplicación de las tasas progresivas, que va afectado al 8, 9 y 10% por rentas personales. Por ejemplo, cuando ese ingreso anual sea 140 millones, esto está cotizado en guaraníes, menos un ingreso menos un egreso, perdón, ya esos egresos son personales y también puede descontar los gastos de familiares a cargo, ya sean hijo, pariente, que está a cargo del contribuyente. Obtiene una renta neta de 160 millones, de los cuales esto se va a determinar la tasa a pagar. Entonces, hasta 50 millones es lo que va a pagar una tasa del 8%, porque va en escala. Y del 9% va a pagar el restante. Entonces, ahí tenemos una ventaja con este impuesto, de no llegar a alcanzar al 10% de acuerdo a la tasa progresiva. Bueno, nada más para comentarle que la descripción en el formulario del impuesto a la renta personal, hablamos sobre esta obligación, que es este más interno nuestro, que utilizamos acá en Paraguay, el formulario, que es el formulario 515 de presentación anual. También tenemos algunas exoneraciones para este impuesto, que son las exoneraciones, tener en cuenta para este impuesto, que son los intereses de la deuda pública, todo lo que es de manera pública, ganancia y renta de capital derivada de la venta de inmuebles por expropiación, entre otros. Tenemos que también es exonerado este impuesto cuando el aguinaldo, que es el 13º salario exigido por el Código Laboral, que son para los empleados o las personas que están bajo nómina, cuando perciben un sueldo extra, que es el aguinaldo. Esto está entonces exonerado de este impuesto. No paga el impuesto a la renta por percibir un aguinaldo. Las indemnizaciones que se pagan en el caso de los empleados eh, por despido, esto tampoco pagan este impuesto, no serán exonerados. Las remuneraciones de los diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales extranjeros de países o organismos internacionales acreditados ante el gobierno paraguayo reciban el desempeño de su función y condiciones de reciprocidad. Es decir, que tampoco los diplomáticos pagan impuestos a la renta personal. Están exonerados. Los jubilados, de jubilación y pensiones, los intereses y utilidades y los rendimientos provenientes del mayor valor obtenido de la renta de bonos bursátiles de negociación de títulos y valores colocados a la bolsa de valores de la Comisión Nacional.
de valores. Bueno, a ver qué más. Bueno, los rendimientos provenientes de valores de la valoración de la cuota de participación o el mayor valor de la negociación de la liquidación en la forma de fondos patrimoniales de inversión eh, previsto en la ley 5.452/15. También que serán quienes también estarán exonerados de este impuesto, los intereses, colocación de capital, entidades bancarias, financieras en el país, regido por esta ley 861/96, que vienen a ser las cooperativas, las mutuales, que realizan actividades de ahorro y crédito. Los premios de lotería, rifas, sorteos y similares realizados en Paraguay, que sea menor a 500.000 guaraníes, aproximadamente esto de $100. Bueno, estos han exonerado. Las remuneraciones percibidas como becario de programas nacionales de becas en el exterior, promovidos por el gobierno nacional, destinados a la cobertura de los gastos de estadía y viaje. Esto tampoco pagarán impuesto a la renta personal. Bueno, esta ha sido mi presentación de este webinar. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna consulta, duda, que quieran hacerlo. Y también les mostramos aquí por la pantalla que tenemos, donde tenemos nuestras oficinas. Tenemos oficinas instaladas en Argentina, en Bolivia, Brasil, Canadá. El Grupo Mont tiene oficina en Chile, hasta la casa matriz, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, que de este webinar donde lo estoy presentando, Perú, Uruguay y Estados Unidos. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver. Una empresa paraguaya, me pregunta Fernando, una empresa paraguaya contrata un servicio a una empresa del país. El servicio contratado es computacional. El impuesto que afecta retención de IVA, sí. Afecta la retención de IVA y también el impuesto eh, a los no, a los no residentes. Porque cuando Paraguay contrata a un proveedor del exterior, este proveedor del exterior se le debe retener los impuestos internos, que es el impuesto del IVA y el impuesto a la renta. Pero ocurre el caso de que se puede pactar en la negociación de que Paraguay absorba esos impuestos. Es decir, el proveedor del exterior recibe la diferencia de esos impuestos. Recibe la diferencia de ese impuesto, se le descuenta el IVA y se le descuenta el impuesto a los no residentes. ¿Tienen alguna otra consulta? Bueno, la tasa para el IVA es propiamente 10%, 100%. Ahora, la tasa del impuesto a la renta a los no residentes es del 4,5%, una tasa directa. Porque tenemos, la tasa es del 15%, pero sobre una base del 4,5, 30%. Entonces, saldría una tasa efectiva directa del 4,5%, para decirlo de manera más rápida. Sería el impuesto.
el impuesto a la renta. Bueno, ¿tenemos alguna otra consulta que quieran hacer? Bueno, vamos cerrando. Muchas gracias por su participación y cualquier consulta, duda que tengan y quieran seguir revisando algún impuesto aquí en Paraguay, lo pueden hacerlo a través de correo electrónico, que con gusto estaremos respondiendo sus consultas y preguntas. Muchas gracias.